Un mundo que está en crisis busca una respuesta. La historia ha presentado distintas teorías que buscan una solución. Pero ¿cuál es la verdad que la Biblia presenta al padecimiento de la humanidad? Cristianismo hoy. El mundo contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe. Esto es Cristianismo hoy y hoy estamos muy contentos una vez más de poder llegar a través de este espacio Cristianismo hoy, el mundo contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe. Y hoy la verdad estamos sobreabundando en gozo. Hay mucha alegría en nuestro corazón por el maravilloso personaje que hoy estará engalanando este espacio de Cristianismo hoy. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que al filósofo, teólogo, historiador, editor y pues un hombre, un intelectual de una estatura extraordinaria, el doctor Alfonso Ropero Berzosa. Hoy está engalanando este espacio de Cristianismo hoy, esto que hemos titulado El mundo contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe. Sin más preámbulos, quiero dejarles con el saludo de nuestro querido invitado, el doctor Alfonso Ropero. Su saludo, hermano. Y sí, un saludo cordial desde España, concretamente desde La Mancha, que es donde vivo, y para mí de verdad muy grato estar con ustedes. Cuando me avisaron de esta entrevista, pues yo puse todo lo mejor de mí, de ilusión y de cariño hacia los posibles telespectadores o personas que estén escuchando este programa y viéndolo, y que sepan de verdad que para mí Venezuela además es un país en el que he estado 2 veces y me traje un buen recuerdo de la gente que allí conocí. Si Dios quiera y pronto pueda regresar. Claro que sí, será un gusto y un maravilloso privilegio tenerle por acá. Pues en verdad, yo como le comentaba hace unos minutos atrás, antes de salir al aire, yo guardo una deuda de gratitud muy profunda con el trabajo que usted ha emprendido, entre otras cosas porque tenemos áreas en común, sobre todo en el ámbito de la formación filosófica. Le comentaba yo de que yo también, pues gran parte de mi formación académica está orientada al pensamiento filosófico, soy licenciado en filosofía y esencialmente sus distintos trabajos e introducción a la filosofía, una perspectiva cristiana, filosofía y cristianismo, fueron 2 libros esencialmente maravillosos para mi momento, en el momento en que cayeron en mis manos. Tengo que decir que no solamente fueron un aporte intelectual, yo pienso que fue una extraordinaria brújula en un momento de desorientación personal y biográfica. Estos documentos vinieron a brindarme luz y orientación, sobre todo en el ámbito vocacional y ministerial. Yo pienso, aprovechando mejor el tiempo posible, porque la verdad estoy muy contento con la posibilidad de conversar con usted, podríamos abordar algunos de los temas consagrados en este maravilloso libro. Los temas relacionados a la fe y la razón, el cristianismo y la filosofía, un malentendido, y vaya que sí ha habido un malentendido en el ámbito del diálogo cultural, del diálogo de la teología y del pensamiento cristiano con las distintas esferas del quehacer cultural, sobre todo acá, como le comentaba hace unos minutos atrás también, en el ámbito del pensamiento teológico latinoamericano, que quizás es muy ingenuo en ámbitos de sistematización del pensamiento teológico. Siempre ha existido una animadversión por el pensamiento reflexivo y crítico. En líneas generales, la Iglesia se ha cerrado ante la posibilidad de un diálogo con la academia. ¿Cuál cree usted que es la auténtica anatomía, la auténtica orientación que la Iglesia en su diálogo intercultural, cuál debe ser la disposición frente a los grandes desafíos que la academia y que el pensamiento reflexivo y crítico le impone como agencia misionera? Bien, hay que aclarar que hemos llegado a esa situación de iglesias que ven como un enemigo a la academia y a la filosofía, porque los cristianos evangélicos procedemos de la clase más bien obrera, humilde, en la cual ha supuesto un gran trabajo y un gran sacrificio para nuestros mayores acceder a medios superiores. Y las personas ciertamente con poca formación se centraron única y exclusivamente
en la predicación directa del Evangelio, que ciertamente está al alcance de un niño, por decirlo así. Pero claro, luego viene gente joven, incluso los que venimos a la fe jóvenes, pasa el tiempo y nosotros no podemos divorciar el espíritu, el alma, el corazón de la mente, el intelecto y el entendimiento. Si nos dice la ciencia que la naturaleza aborrece el vacío, cuando venimos a la fe entregamos a Dios nuestra vida, nuestro corazón, pero Él también, y Jesucristo dice que el amor a Dios debe incluir la mente. Le amarás con tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y si no se nos instruye de cómo amar a Dios con nuestra mente, porque tanto la teología como la filosofía es una manera de preguntarnos e interesarnos por la verdad de lo que nos rodea. Y si creemos que Dios es el creador de este mundo, entendamos como entendamos el concepto creación, pero si entendemos que detrás de todo lo que vemos hay una fuerza creadora a la que llamamos Dios y que conocemos como Padre, todo lo que tiene que ver con este mundo creado, incluso la academia, incluso el universo del pensamiento, tiene que ver con Dios. Tenemos que relacionarlo con Dios, o si no se produce en nosotros, como bien dice, y ese libro creo que llega a la gente, a la mente, el libro de introducción o de filosofía y cristianismo, llega a la mente y al corazón, porque está escrito desde esa angustia también, esa preocupación pastoral y también personal. Vamos a ser sinceros, a veces uno escribe para sí mismo, para ordenarse, para poner en claridad, y quizá por eso no ha sido un ejercicio académico. Ciertamente creo que hay muchas citas, muchas referencias. Yo quería dialogar con lo mejor del pensamiento español, y español pues también llega a toda Latinoamérica, y con el pensamiento ateo. ¿Cuáles son las razones del ateo para rechazar nuestra fe? Pero también cuáles son los problemas de la fe, para a veces desequilibrios que se producen en nosotros en el sentido de dudas. No las confesamos porque quizás nos puedan censurar, y uno que está en el pastorado tenga dudas puede sonar mal, pero las tiene, y tiene momentos de desaliento, y entonces es muy grato profundizar, o alguien, en mi caso yo he recibido ayuda naturalmente de otros libros, de otros autores. Desgraciadamente en nuestros medios los pastores, en lugar de animarnos a lo que dice el apóstol Pedro en la segunda carta, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y sigue diciendo otros temas. Y el problema del cristianismo que conocemos nosotros es que somos un pueblo divisorio, un pueblo que resta en lugar de suma. En lugar de sumar conforme a esa, digamos, aritmética divina de añadir a la fe virtud, virtud quiere decir valor, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera. El cristianismo tiene que ser la expresión del hombre total, mente, alma y cuerpo. Y por eso no podemos rehuir a la filosofía. La filosofía representa lo mejor de la humanidad, lo mejor de aquellas personas que quieren saber la verdad de las cosas, que no se conforman con los dichos tradicionales, o esto es así porque siempre ha sido así, o esto es porque yo lo digo. No, hay que razonar nuestra fe, y la fe no tiene, dice San Pablo, que no tenemos nada contra la verdad, sino con la verdad. Así y a cualquier es. verdad o que otro nos plantee, pues en ese sentido es el problema que tenemos. No es una cuestión académica, es una cuestión vital. Vital quiere decir que afecta a la vida. Y eso Excelente. doy gracias a que yo conocí joven al filósofo, conocí por sus libros, él ya murió, don José Ortega y Gasset, un gran filósofo español, que él habla de esta filosofía vitalista, una filosofía que une el corazón y la mente. Él le llamaba la cordial. Cordial es la razón que surge de la misma vida, o sea, del centro de la personalidad, que es el corazón. Y a eso se refiere tanto la teología como la filosofía. Así es. Responder a las necesidades humanas en lo que respecta a su anhelo de verdad, a su anhelo de honestidad. Excelente, excelente. Yo pienso ese rastro vitalista del pensamiento orteguiano se le puede tomar el pulso en gran parte de la obra de filosofía y cristianismo. Es ineludible, es innegable más bien.
Decía el historiador del pensamiento filosófico occidental Johannes Hirschberger de que esta necesidad por la integración de un pensamiento integral, una cosmovisión integral, no es un elemento solamente inherente a la condición del filósofo, es un elemento que le es propio a la condición humana. La necesidad de una visión integral, totalizante de la vida, es un elemento pues que es inherente a nuestra propia condición. Y por razones ya de tiempo, hermano Alfonso, vamos a ir a un corte comercial, pero seguiremos meditando en torno a este tema, sobre todo a quizás la mayor contradicción que puede afrontar la experiencia de fe, que es el dolor. Y en ese sugerente subtítulo que usted nos brinda en su obra Dios y su dolor, nos encontraremos con quizás el desafío apologético por antonomasia del pensamiento cristiano, que es el problema del dolor y del sufrimiento. Para esto no se aparte de nuestra sintonía, que continuaremos con nuestro extraordinario invitado Alfonso Ropero. Andrestilos, visajismo, cirugía capilar, queratina, transparencias, colorimetría. Yo necesitaba un cambio de look y sin duda el mejor lugar es Andrestilos. Un servicio profesional, un ambiente agradable y una excelente calidad humana. Calle Zamora, Hotel Intercaribe, Local 1. Continuamos con Cristianismo Hoy y nuestro extraordinario invitado Alfonso Ropero Berzosa. En verdad ha sido un honor, amado pastor y amigo, poder contar con su presencia en este espacio Cristianismo Hoy. Y después de esta primera intervención pude ver de alguna forma reflejada gran parte de mi inquietud. En verdad, del pensamiento, la necesidad por aquello que decía el autor sagrado, el apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 3, verso 15 en adelante, de que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza, se constituye ya en un imperativo del mismo estatus de la Gran Comisión. La Iglesia, en su labor misionera, en su labor de proclamación universal, tendrá indefectiblemente que interactuar con distintas instancias del quehacer cultural. Pero sin duda alguna el pensamiento, como muy bien lo decía don Miguel de Unamuno, uno de sus paisanos, está profundamente amalgamada a la experiencia biográfica. Y como muy bien usted citando a Ortega Gasset, el pensamiento no puede desvincularse de sus matrices vitales, el hombre en su circunstancia, en su contexto. Quizás una de las reflexiones más sugerentes y el problema por antonomasia de nuestra fe es el problema del sufrimiento y del dolor. En este subtítulo, háblenos acerca de las ideas allí consagradas en torno a la idea de Dios y su dolor. ¿Por qué lo ha titulado de esa forma? Lo titulé precisamente porque es un grave problema. Y el cristianismo había aceptado demasiado a la ligera el concepto de un Dios impasible, un Dios que no es afectado por el sufrimiento de su criatura. Mientras que el cristianismo desde el principio nos presenta a un Dios que no solo en la persona de su Hijo, sino que el Antiguo Testamento es un Dios que interviene en la historia, porque ve, por ejemplo, el sufrimiento de su pueblo Israel, que está esclavizado en Egipto, y eso, digamos, le llega a su ser. Él incluso habla de que quien toca a su pueblo es como si te tocara a la niña de sus ojos. Dios es un Dios de su creación, no es un impasible. Yo sé que desde el punto de vista filosófico, entonces entrarían políticas sobre la inmutabilidad de Dios y infinitud de Dios, pero aquí estamos hablando de un concepto que aporta el cristianismo a la historia, el concepto de lo que llamamos también la kenosis, un Dios que se vacía o que se autolimita, no un Dios que pierde su potencia y que pierde su impasibilidad, sino que Él, por amor a la humanidad y por el amor a este ser que sufre,
digamos que sufren juntamente con esa humanidad. Y hablamos normalmente del amor de Dios como si fuese un sentimiento de buena voluntad hacia los hombres, pero todos sabemos como cristianos que el amor de Dios está lleno de dolor, porque le supuso la entrega de su Hijo. Para Dios, pues, el amor va unido estrechamente al dolor, el dolor de la pérdida, por decirlo así, de lo que más quiere. Estamos hablando en términos humanos de algo que nos excede, pero es la imagen que tenemos del Dios bíblico, la imagen de un Dios que padece juntamente con el que padece. Y esto creo que tiene implicaciones muy grandes. Primero, no estamos solo en nuestro dolor, no somos como en épocas antiguas. Se consideraba que el sufrimiento, la desgracia, la enfermedad era consecuencia de obras malas que la persona había hecho y que tenía que purgarlas o expiarlas. Por ejemplo, hoy día un gran sector de la humanidad, incluso Occidente, se deja llevar así a la ligera por la ley del karma, y que todo lo que nos ocurre, desgracias y sufrimientos o pérdidas, es porque estamos purgando algo que hemos hecho sin darnos cuenta en una vida anterior o en otro momento. Y eso es, el cristianismo nunca aceptó esta creencia. Y Jesucristo, cuando le preguntan quién ha pecado sobre un ciego, este o sus padres, para que naciese ciego, y dijo que ni este ni sus padres. No da la respuesta, porque la respuesta la va a dar después con su prueba del amor. Entonces tenemos un Dios que ve al ser humano, primero que el dolor yo creo que viene porque todos somos ciudadanos de una misma sociedad, de un mismo planeta que está un poco en desorden por culpa del pecado, y justos y pecadores, por decirlo así, van a sufrir las consecuencias de un mundo desordenado, de un mundo que está lo que nosotros llamamos caído. Y este dolor de Dios está al servicio de la ordenación de ese daño que produce el pecado, está al servicio de las personas que al abrirse a la fe descubren en el dolor incluso un sentido. Yo sé que esta vez hoy no se quiere entender. En otras épocas se caracterizaba o se tipificaba que una persona había llegado a un grado de entrega a Dios y de perfección en cuanto que sabía soportar el sufrimiento que le tocaba como una coparticipación en el sufrimiento de Cristo. Porque el sufrimiento, hay un refrán que dice que el hombre es un aprendiz y el dolor es su maestro. Y a veces, desgraciadamente, tenemos que pasar, yo sé que es duro, pero esa escuela es inevitable. Hoy todos rehuimos, y yo el primero, en el dolor físico, el dolor psicológico, pero por otra parte, cuando te has visto abocado y has entrado en él, pues has aprendido cosas que de otro modo quizá no hubieras aprendido. No tenemos la respuesta total al problema del dolor, sobre todo del inocente, de los niños o de otra mucha gente. No tenemos respuestas, pero sí por lo menos tenemos la confianza y la seguridad de que Dios no es indiferente y Dios no quiere ese dolor. Eso a veces se había dicho, que Dios de algún modo lo tolera. No, Él por lo que sea, ese dolor está ahí, pero Él está como el que a nuestro lado. Y está a nuestro lado y está al lado de una humanidad en la que vemos que quizá, no sé, a mí me parece que pensar que Dios se duele de esa humanidad me lleva a ser más sensible con el dolor, a no ser arrogante, a ser humilde. E incluso, no solo eso, si el dolor de Dios por el sufrimiento de su pueblo le llevó a actuar, indica que el dolor que veo a mi alrededor no es para quedarme quieto, al revés, para hacerme sensible a la necesidad de los que me rodean y tratar por todos los medios de allí donde puedo yo poner algo de consuelo, ponerlo, porque esa es parte de lo que ha hecho Dios a lo largo de su historia. Y ha enviado hombres maravillosos que se han dedicado a los más miserables, a los más abandonados, movidos por ese amor de Dios. No les ha llevado a la indiferencia. En los países orientales que no han sido penetrados por la enseñanza cristiana, hay una gran indiferencia al sufrimiento ajeno, por esa creencia de que están sufriendo porque se lo merecen, porque algo habrán hecho en otra vida o en otro momento. Eso, repito, el cristianismo nunca lo ha aceptado.
Es algo... Entonces un mensaje liberador, esto del Dios que sufre con nosotros, no para complacernos, sino para decir, no estás solo, adelante. Y en lo que podamos, vamos nosotros también a aliviar el sufrimiento y que hay una respuesta al sufrimiento en el Dios del amor. Excelente. Y entre otras cosas, por esa transición del pensamiento, de la interpretación del dolor como un ejercicio punitivo y hacer la transición e interpretarlo ya como un elemento formativo, solamente creo que la clave hermenéutica para la transición de esa realidad en este caso es el amor. Y creo que es lo que el apóstol Pablo integra en Romanos 8:28 cuando afirma diciendo de que a los que amamos a Dios todas las cosas contribuyen para el bien. Entre otras cosas, por duras y difíciles que resulten, Pablo siempre evaluó su dolor desde la perspectiva de un amor inalterable, de un amor permanente, pues que indefectiblemente sostenía sus pasos. Creo que esa es la clave hermenéutica de gran parte, y yo, bueno, me deleité muchísimo en gran parte de este maravilloso material. Vamos a continuar y vamos a hacer otro corte comercial, y para esto yo le invito a que no sea parte de nuestra sintonía, que continuaremos con esta reflexión extraordinaria con nuestro extraordinario invitado también, Alfonso Ropero. Andre Estilos, visajismo, cirugía capilar, queratina, transparencias, colorimetría. Yo necesitaba un cambio de look y sin duda el mejor lugar es Andre Estilos. Un servicio profesional, un ambiente agradable y una excelente calidad humana. Calle Zamora, Hotel Intercaribe, Local 1. Continuamos con Cristianismo Hoy y nuestro extraordinario invitado Alfonso Ropero Berzosa, pastor, filósofo, historiador y un escritor extraordinario de maravillosos documentos que pues particularmente a mí, amado pastor, me han bendecido mucho, como ya lo he reiterado en distintas ocasiones. Uno de los grandes temas ineludibles para la espiritualidad contemporánea, lo decía Justo González en un extraordinario documento reflexionando en torno a la historia de los intérpretes de la fe. A fin de cuentas, la historia de la Iglesia puede reducirse, si buscamos el punto arquimédico de gran parte de la orientación del pensamiento cristiano, puede en última instancia reducirse a la historia de la interpretación bíblica, los criterios hermenéuticos. Y esto se lo pregunto porque la experiencia concreta de nuestro ejercicio hermenéutico latinoamericano ha pendulado entre la realidad de un método alegórico, de un método donde se pretende alegorizar, espiritualizar el documento, o por el contrario nos hemos orientado por otra parte a una orientación más especulativa, donde no existe un arraigo exegético en gran parte de nuestras reflexiones, en algo que el mismo Dr. Francis Schaeffer nos exhortaba en el peligro de la autonomía del pensamiento al margen del testimonio revelado. Yo considero que el punto de equilibrio y el punto saludable de la hermenéutica bíblica siempre será estar anclados en el testimonio gramatical histórico del documento, en esa aproximación rigurosa, en eso que los reformadores, ya a 500 años de la conmemoración de la Reforma Protestante, nos recordaban esa necesidad de una aproximación filológica al documento, a aferrarnos al documento, eso que Karl Barth nos decía de manera cacofónica, exégesis, exégesis y más exégesis, la necesidad de que el texto hable y no a través de un ejercicio eisegético dejar yo caer mi subjetividad para la deformación del documento. Creo que gran parte de nuestro púlpito lamentablemente ha olvidado el rigor científico objetivo de este trabajo. ¿Qué tiene usted que decirnos en torno a la necesidad de volver a la fuente de nuestra fe, en el decir de Gerardo de Ávila, de volver a ese rigor exegético, gramatical, histórico de nuestra investigación bíblica? Bueno, la palabra de Dios dice que el predicador y el pastor es como un administrador de la riqueza divina, que es la Escritura. Amén. Y saber sacar de ese tesoro cosas nuevas, cosas viejas, y ese tesoro no está
para que juguemos nosotros a nuestro capricho o libre voluntad. Nosotros debemos todo compaginarlo con lo que por nosotros mismos y nuestro estudio descubrimos en la Escritura, pero también siempre teniendo en cuenta lo que grandes hombres de Dios a lo largo de la historia han ido explicando respecto a las distintas doctrinas que conforman la fe cristiana. El cristianismo, algunos es que se piensan que lo que hay que buscar es la originalidad, y esto he descubierto en la Escritura, porque hay gente por ahí que siempre está descubriendo casi el cristianismo y verdades nuevas. La verdad ya está dicha, lo que ahora tenemos que hacer es saber cómo aplicar esa verdad de Jesucristo, cómo aplicar la enseñanza de Jesucristo al mundo moderno, que es muy distinto al mundo del siglo I o el siglo XVI. Pero no podemos bajo ningún concepto tratar nosotros de ir a la Escritura para agradar a la gente en este sentido, de demostrar que nosotros somos unos lectores geniales porque estamos descubriendo en ella cosas que otros nos descubren. Porque entonces el centro de atracción ya no es Jesucristo, sino la persona del predicador. Llama la atención sobre sí mismo en lugar de llamar la atención sobre el Evangelio. Y según San Pablo, él dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero hay quien predica otro Evangelio porque con eso cree que puede atraer más la atención, no hacia el Señor, sino hacia su persona. Y todos sabemos que cuando esto ocurre, esto deriva en un ministerio espurio, donde no se busca tanto la gloria de Dios y la salvación del alma o de la persona, como la promoción del mismo predicador, lo cual sería gravísimo. Eso se corrige si hubiese honestidad con una lectura, usted ha dicho científica ciertamente, una exégesis. La exégesis es una labor de estudio, yo diría, para no asustar a nadie con la palabra ciencia, una labor de responsabilidad, de obreros que trazamos bien la Escritura, que tratamos de ser responsables con lo que se nos ha legado. La Escritura no es nuestra, está inspirada por el Espíritu de Dios y nosotros nos ponemos a disposición de Dios. Entonces la labor de exégesis, claro que lleva elementos científicos, pero no es que nos interese la ciencia en sí misma, sino en cuanto son herramientas, instrumentos útiles para ahondar en el conocimiento de la palabra revelada. Lo que buscamos con esas herramientas exegéticas, esas herramientas hermenéuticas, no es decir cuánto sabemos o yo soy una persona ilustre y estoy aquí, sino para poder comunicar al pueblo, hasta el más sencillo, la riqueza de lo que Dios nos ha revelado y que nunca la agotamos, que es lo hermoso de la Escritura. Pasen los años que pasen, siempre y las veces que la leamos, siempre descubrimos nuevos aspectos que habían pasado por alto en una primera lectura, en una segunda, y necesitamos una tercera, y necesitamos la visión quizá de un hermano que ha tenido pues más unción para comprender pasajes que a nosotros nos resultaban difíciles. Por eso la labor exegética y hermenéutica también es una labor de comunidad, de unirnos unos con otros, de respetarnos unos a otros. Sí, quizás esa palabra científica asusta, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la investigación en las ciencias humanas y más aún pues en la investigación teológica y bíblica. Pero quizás con esa expresión que quizás puede ser un vicio del lenguaje, ¿no? Lo que queremos es reafirmar la necesidad metodológica por la búsqueda de la verdad objetiva y universal. Hay una verdad que sin duda alguna, invariablemente por más de 2 milenios, la Iglesia proclama y que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Cristo de la Biblia y ese libro, la saludable exégesis, nunca va en detrimento, sin duda alguna, de la vitalidad de ese documento. Pero yo creo que, como bien lo distinguía Evis Carballosa, no sé si usted ha tenido el gusto también de conocerle, pienso que sí, porque también connacional suyo. Nos recordaba en gran parte de sus reflexiones la necesidad de este rigor exegético a la hora de aproximarnos responsablemente al testimonio sagrado. Una responsabilidad sin duda alguna maravillosa en este documento. Y esto se lo pregunto, amado pastor, entre otras cosas, porque la Iglesia afronta un desafío, y el desafío de la proclamación
en un contexto sui generis como es el mundo posmoderno. La necesidad de la reafirmación de la verdad, le he preguntado por los criterios metodológicos para la saludable exégesis, pero decía el doctor Cecilio Rastilla que el predicador tiene una doble tarea hermenéutica. Por una parte, tomarle el pulso al documento en su labor exegética, pero también tenemos que tomarle el pulso a la realidad del mundo al que predicamos. Por eso yo quiero dejar esta pregunta al aire para el próximo corte. Usted nos ha deleitado con un maravilloso libro de homilética bíblica, que casualmente es el libro que estoy en este momento leyendo, y me estoy dando un banquete en verdad con gran parte de esas maravillosas reflexiones. Y quisiera dejar esta inquietud al aire porque la iglesia de hoy tiene el desafío de predicar al mundo posmoderno. ¿Cómo predicar una verdad universal a un mundo que desconoce, en el mundo de la posverdad, en el mundo de la verdad como construcción intersubjetiva, en el mundo que desconoce la verdad como un patrimonio objetivo y universal? Este desafío, de alguna manera, es uno de los grandes desafíos que la iglesia tiene que afrontar en el mundo contemporáneo. Para esta respuesta, no se aparte de nuestra sintonía, que en nuestro próximo corte continuaremos con nuestro extraordinario invitado, Alfonso Ropero. André Stylos, visajismo, cirugía capilar, queratina, transparencias, colorimetría. Yo necesitaba un cambio de look y sin duda el mejor lugar es André Stylos. Un servicio profesional, un ambiente agradable y una excelente calidad humana. Calle Zamora, Hotel Intercaribe, Local 1. Esto es Cristianismo Hoy y continuamos con nuestro invitado Alfonso Ropero. Habíamos dejado una pregunta, una inquietud al aire, una de las inquietudes que todo predicador, decía Cecilio Rastilla, tiene una doble labor, una labor exegética, la hermenéutica del texto, pero por otra parte hay que tomarle el pulso también a la realidad del mundo al que se predica. Habíamos dejado esta inquietud al aire y después de todo, Cristianismo Hoy pretende ser un espacio apologético en donde presentamos no solo defensa de nuestra fe, sino que también queremos interpretar la realidad de nuestro tiempo, al mundo al que predicamos, en el decir de Salvador de Lutri. El desafío de la predicación, amado pastor, en el mundo posmoderno. ¿Cómo predicar a un mundo donde la verdad se ha relativizado, en donde la verdad, en el mundo post-Foucaultiano, en el mundo post-heideggeriano, en el mundo post-wittgensteiniano, en donde la verdad ya no es interpretada como una realidad objetiva, invariable, sino que la verdad depende del parecer de cada quien, cada sujeto construye su verdad? En el contexto de ese mundo posmoderno, hoy este desafío sui generis, la iglesia posmoderna, y quizás en la peor condición o hermenéutica de nuestra iglesia, nos ha tocado afrontar este desafío. ¿Qué tiene que decirnos en torno a este desafío? Después de todo, usted ha escrito un libro que nos ha inspirado, este maravilloso libro, Homilética Bíblica, en el que casualmente es el libro que estoy leyendo en este momento, nos ha inspirado y nos ha desafiado con maravillosas reflexiones, en donde existe una necesidad fundamental por centrar nuestra vida en Cristo Jesús, más allá de la exégesis, más allá de la fría labor intelectual, la necesidad de una profunda búsqueda espiritual. Creo que es una de las grandes notas a consagrar en este libro. ¿Cuál sería su orientación en medio de este desafío contemporáneo? Mi orientación ante el desafío, primero que recordemos, como dije antes, a San Pablo cuando dice: no me avergüenzo del Evangelio. A veces nos tendemos un poco a avergonzar del mensaje, tratamos de pillarle la vuelta para ver cómo lo presentamos de un modo atractivo frente a aquellos que niegan no solo el Evangelio, sino hasta el concepto de verdad. Pero si uno analiza bien a estos filósofos que niegan la verdad, no niegan tanto la verdad del cristianismo, que la niegan, pero lo que ellos les han llegado a esa situación, los posmodernos, es que se le han caído los ídolos en los que la modernidad estaba fundada o fundamentada.
los ídolos que han caído a lo largo del siglo XX, que era un siglo que se saludó como un siglo que generó mucha ilusión, muchas expectativas. Pues se acababa de inventar la penicilina, se creía que la medicina terminaría la mayoría de las plagas y de las enfermedades. La ciencia aplicada a la técnica estaba produciendo máquinas que se pensaba que iba a acabar con el trabajo esclavo y que iba a dar comida a toda la gente. Ahí había sobre todo una idea que sintetiza el pensamiento del hombre moderno y que ha demostrado ser un ídolo. Era la palabra progreso, un progreso constante y cada vez creciente, y el progreso había tomado el lugar del Dios providente, el Dios que provee. El progreso es el hombre que va a proveer con su ciencia, su conocimiento, mediante la técnica, mediante sus inventos, va a proveer por un mundo mejor y un mundo nuevo. Y el siglo XX se vino abajo en nombre de incluso de la democracia, del comunismo que hablaba de una sociedad sin clases, sin explotados ni explotadores. Se nos hablaba también de las razas superiores, y todos sabemos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos, luego Guerra de Corea, guerras de liberación en toda Latinoamérica, en la última de las guerras en Europa, que se creía que no iba a haber más guerras después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los Balcanes. En fin, se llama el siglo más violento de la historia al siglo XX. Los posmodernos, su crítica es, no es que Dios ha muerto, es que han muerto todos los grandes discursos centrados en los grandes ídolos con el que comenzó este siglo. Sociedad sin clases, patria, nación, progreso, democracia, porque todo eso ha llevado a enfrentarse a los seres humanos en una época en donde había más cultura que ha habido nunca en la historia. Entonces, de algún modo, preparan el terreno al cristianismo, que durante 2000 años está hablando de que pese a los adelantos humanos, el hombre, la mujer, siguen siendo radicalmente personas que tienen un desequilibrio interior y que le llamamos pecado. Un desequilibrio que solo encontrará su norte y su solución en el Evangelio, en la persona de Jesucristo. Entonces, de eso de lo que no tenemos que avergonzarnos. El Evangelio sigue siendo relevante, y estas personas, esta gente, sin quererlo, yo creo que allanan el camino al mensaje del Evangelio, porque ellos son los primeros que se han encargado en destruir los ídolos sobre los que se fundaba la modernidad. Y no solamente el progreso. La modernidad se basaba frente a la fe, que la equiparaban a la superstición, lo basaban todo en la razón, sea la razón instrumental, o sea la razón crítica, o sea cualquier otro tipo de razón. Y la razón no ha servido para detener las sangrías de las que hemos hablado, las limpiezas étnicas que todavía hoy se siguen produciendo. La razón no ha servido para acabar con el trabajo esclavo de muchos niños que todavía hay. No ha servido para que la economía esté al servicio del hombre, sino al revés. La economía está solo al servicio de unos cuantos, y cada vez, en lugar de eliminar las diferencias, cada vez hay más desigualdad entre los que muchos tienen y los que no tienen nada. Luego, la razón ha demostrado que no es un buen guía para la humanidad. Y ahí es donde entra el cristianismo, y tiene que volver a decir al mundo, tenemos la responsabilidad de que Dios ha apostado por la persona. Por eso se ha hecho hombre, y se ha hecho hombre para salvarlo, porque el hombre para Dios cuenta, no es un medio para un fin, no es un medio para producir y para consumir. Dios se ha dado por la vida, porque decían los antiguos padres de la Iglesia que la gloria de Dios es el hombre vivo, y ese sigue siendo nuestro mensaje. Cuando predicamos el Evangelio también predicamos la dignidad del hombre que está siendo pisoteada. Y que es tan grande la dignidad del hombre que el mismo Dios ha dado su sangre en la persona de su Hijo por ese hombre, para rescatarlo. Porque la salvación no es solo del pecado, sino de la persona en su totalidad. Y como dice Pablo al carcelero de Éfeso, hoy a esta casa ha llegado la salvación. Y diríamos hoy a esta nación, a esta comunidad. Luego, en ese sentido, nosotros tenemos que leer la Escritura
tal cual fue en el día que Dios la inspiró, y a la luz de las situaciones modernas que siguen siendo muy parecidas a las del pasado. Todo hombre, si le preguntamos, y toda mujer, ¿qué es lo que realmente espera de la vida? Algo tan simple, ¿qué es lo que espera? Pues espera ser feliz, tener una vida digna, poder disfrutar de su familia, de sus amigos. Y Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Nosotros hemos venido, sí, para que el ser humano, sus pecados sean perdonados, pero esto es solo el principio. Esta limpieza es con vistas a que ahora puedan desarrollar una vida plena en comunión con Dios, y esa comunión con Dios nos devuelve al hermano, nos devuelve al que nos rodea, a nuestro prójimo, como personas distintas. Entonces el mensaje, insisto, tiene mucho que decirnos todavía hoy, pero hay que saber verlo en su esencia. Bien ha dicho antes que en un sentido la labor exegética es científica, entendiendo, como hacía Dilthey, ciencia del espíritu. Hay ciencia de la materia o de la naturaleza, y nosotros ciencia del espíritu. Ciencia es conocimiento. Entonces hay que aplicar lo mejor de nuestra ciencia espiritual para ver cuál es la esencia del Evangelio. Así es. Y esa esencia del Evangelio es la misma ayer y hoy, y es la misma que va a responder a las inquietudes del ser humano, a los miedos que el ser humano tiene, y va a derribar los ídolos que al ser humano hoy día ya no le quedan, yo creo, ni ídolos. Le queda la desesperación, lo que se llama el nihilismo, y creemos que esa no es la situación. Creemos que hay esperanza, y es lo que hay que saber transmitir: la esperanza del Dios que ama y del Dios que se entrega para la vida de la humanidad. Yo creo que eso quedó muy claro en el ámbito del pensamiento occidental. Después de la presunta muerte de Dios de Nietzsche, fue ineludible la muerte del hombre post-Foucaultiano. Hoy está en crisis el hombre. El hombre divorciado de Dios, pues de alguna manera llegó en una reducción al absurdo, a conclusiones nihilistas, el escepticismo ya inadmisible presente en el pensamiento contemporáneo. Pienso que de alguna manera nos brinda una fecunda ocasión para la presentación de un mensaje de esperanza, de verdad y de amor, que es lo que precisamente la fe cristiana nos enseña. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a hacer un otro corte comercial, y en el siguiente corte, amado pastor, estaremos reflexionando en torno al trabajo que usted está emprendiendo en este momento. Para eso no se aparte de nuestra sintonía, que continuaremos con más de Cristianismo Hoy. Andre Estilos, visajismo, cirugía capilar, queratina, transparencias, colorimetría. Yo necesitaba un cambio de look, y sin duda el mejor lugar es Andre Estilos. Un servicio profesional, un ambiente agradable y una excelente calidad humana. Calle Zamora, Hotel Intercaribe, Local 1. Continuamos con Cristianismo Hoy y nuestro invitado Alfonso Ropero. Amado pastor, ya este es nuestro último corte, y nuestras reflexiones han sido variopintas como gran parte del trabajo que usted ha emprendido, porque usted ha transitado desde la filosofía hasta la historia, la reconstrucción historiográfica del pensamiento cristiano también le ha ocupado, y tengo entendido que usted se está ocupando en este momento en un libro que tiene mucho que decirnos a la espiritualidad del mundo contemporáneo, al hombre contemporáneo, al hombre posmoderno, al que necesitamos predicarle y desesperadamente anunciarle. Así como es desesperada la condición del hombre posmoderno, es también de urgente el mensaje que tenemos que compartirle. Háblenos del trabajo y la producción que en este momento le está acompañando, que usted adelanta como director, ¿verdad?, de editorial de esta maravillosa casa que es CLIE. Háblenos de ese trabajo. Bueno, tengo varios trabajos al mismo tiempo, pero uno que acaba de salir, que es el que me gustaría hablar porque lo pueden adquirir, y no por el hecho que lo puedan adquirir, no es publicidad, pero
es un libro importante que se llama La vida del cristiano centrada en Cristo. Parece una perogrullada, porque si uno es cristiano tiene que centrarse en Cristo. Claro. Pero yo creo que las iglesias cristianas han fallado en un mensaje central en el pensamiento del apóstol Pablo. El mensaje central del apóstol Pablo no es solo la justificación por fe sola. Él, en un texto muy polémico pero muy bonito de Romanos 8:29, dice que a los que Dios conoció, a estos llamó, y a los que llamó predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Efesios 1:4 dice lo mismo, que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos en el Hijo para que seamos tal y tal. Entonces vemos ahí que el tema de la predestinación ha generado mucha polémica y muchos libros, pero nadie se ha detenido en ver a qué fin obedece la predestinación. A los que predestinó, ¿para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen del Hijo. Dios nos predestina conforme a un plan, y es que quiere reproducir en nosotros la misma persona de su Hijo. Él nos elige en el Hijo y nos ve en el Hijo, y nos ama en el Hijo. Cristo es el propósito y la meta de la predestinación. No es nosotros para decir, pues ya tengo el certificado para ir al cielo sin problemas. No, la predestinación es un programa en la mente divina en la que quiere formar una nueva humanidad. Y a veces olvidamos que Jesucristo no es solo el Mesías, pero es más. Pablo llega a llamarlo el segundo Adán, es decir, el cabeza de un nuevo hombre. Porque hay un texto precioso cuando dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso tiene resonancias del profeta Isaías, cuando hablaba del futuro escatológico que comienza ya en la Iglesia, con la formación de un nuevo hombre creado a imagen y semejanza de Cristo. El decir que Dios, su meta es crearnos o formarnos conforme a la imagen de su Hijo es como un recomenzar la historia, porque la imagen con la que Él nos creó al principio la perdimos en Adán y Eva. Ahora Cristo, el segundo Adán, Él reinicia como la creación como de nuevo, como un nuevo comienzo. De hecho, los antiguos hablaban que la vida cristiana es como un retorno al paraíso. Y sabemos que esperamos todavía cielos nuevos, tierras nuevas, en donde more la justicia, pero ya ha comenzado esa obra de Dios. Pablo, el apóstol San Pablo, que fue un gran teólogo, que fue un gran misionero, que fue un gran pastor, en Gálatas 4:19, él expresa su corazón verdadero y dice, hijitos míos, que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, él no sufría porque la Iglesia no colabora o no ofrenda, sufre porque no está desarrollando el carácter de Cristo. Extraordinario. Y claro, y nosotros los pastores no sufrimos por eso, sufrimos por, no hay compromiso, hay que sufrir porque en Latinoamérica mismo hay miles y hasta millones de llamados nacidos de nuevo. Pero luego no se ve esto en la sociedad, en el trato pues con los más débiles, incluso en la familia, el respeto a la mujer, al hijo, el descenso de la criminalidad. Hay que sufrir, y yo en ese sentido creo que sufro por el pensamiento y por muchas cosas, pero más que nada por formar hombres y mujeres nuevos, porque el mundo lo que espera, y si un día hubo ilusión en Latinoamérica, ya desaparecido, fue el hombre nuevo latinoamericano que hablaba el Che Guevara. Ellos fracasaron porque iban por las armas, iban por la violencia revolucionaria, pero la idea era buena, necesitamos un hombre nuevo, y Cristo es ese hombre nuevo que nos marca el camino de la paz, de la justicia, de la verdad, de la honradez, de la misericordia, de la compasión, y de eso trata el libro, que no hay nada nuevo, o sea, cualquiera puede leer en la Escritura, pero la Iglesia no está predicando suficientemente, y no está sufriendo para no conformarse con llenar la Iglesia con miles de personas, sino formar la Iglesia con cristianos de verdad, auténticos, con minoría, aunque seamos minoría, pero minoría conforme al corazón de Dios, porque ese es el plan divino para nosotros. Excelente. Excelente. Es cierto.
Y ese nuevo hombre latinoamericano que el Che Guevara presentó y tristemente no surgió a través de la transformación de revoluciones sociales, la reversión de estructuras y modos de producción. Ciertamente la fe cristiana tiene la auténtica noticia y la auténtica agenda transformadora que puede brindar el nuevo hombre latinoamericano. Surgirá cuando el Cristo Rey de Gloria resplandezca en el corazón de nuestras naciones, de nuestros corazones. Es ciertamente esa la necesidad, la agenda del nuevo hombre y esa visión del noble salvaje que estuvo presente desde Rousseau y en gran parte de estos proyectos mileniales y de estas agendas mesiánicas. Decía Russell que existen profundos paralelismos entre la predicación de estas agendas mesiánicas de revolución armada y gran parte de los aportes antropológicos de la visión cristiana de la vida. Lo que lamentablemente no han podido consagrar es a ese nuevo hombre que solamente puede ser engendrado a través de la presencia gloriosa del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Pues la verdad, ese libro me resulta fascinante y tan pronto lo tengamos en Venezuela, que creo que ya debe estar acá. Sí, yo creo que está. Voy a poner toda diligencia porque creo que es el único libro que no me he leído que usted haya escrito. Estamos muy contentos y honrados, amado pastor, por la gentileza que ha tenido a estas altas horas de la noche allá en España de recibirnos tan gentilmente en esa envidiable biblioteca de más de 10.000 volúmenes. En verdad, creo que debe ser un lugar fascinante allí donde usted trabaja, piensa, reflexiona, para nutrir más aún nuestra fe y seguir afinando los criterios editoriales que usted impulsa en esta amada editorial de CLIE. Desde acá, desde Venezuela, todo nuestro cariño, nuestra admiración, sus palabras de despedida para el público venezolano y todos los televidentes de este espacio Cristianismo Hoy. Nada, pues pienso que es maravilloso ser cristiano, pero también es una gran responsabilidad. Así es. El mundo está esperando algo nuevo. Creo que lo tenemos, pero a veces no lo valoramos. Está esperando un nuevo ser en Cristo. Y Venezuela es un país donde hay mucha gente que tiene los ojos puestos. En España concretamente, Venezuela es diariamente noticia. No siempre positivamente, pero eso no indica nada porque también las noticias se pueden dar sesgadamente. Pero como cristiano, amo Venezuela, lo poco que conozco de Venezuela, y Venezuela es un país más en de países que tenemos el mismo idioma, la misma fe, y que todos podemos contribuir a ese nuevo hombre que está ahí, gimiendo y tratando de nacer, pero que a veces nosotros no lo cultivamos. Y Pablo dijo que nos despojemos del viejo hombre, alimentemos el nuevo. Pues ese es mi mensaje para los que nos escuchen en Venezuela, en España y en cualquier otro lugar. Alimentemos a Cristo en nuestra vida. Vale la pena y nos vamos a beneficiar y vamos a beneficiar a los que nos rodean. Muchas gracias. Que el Señor bendiga. Gracias. En vocabulario paulino es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Un abrazo, amado pastor. Un abrazo entrañable con todo nuestro afecto y nuestro cariño y también gratitud por la gentileza que ha tenido. Ha sido nuestra entrevista, nuestra conversación con este extraordinario pensador, historiador, editor y uno de los pensadores más lúcidos del pensamiento cristiano contemporáneo, el doctor Alfonso Ropero. Esperamos haya sido de su agrado, como para mí lo fue esta amena, extraordinaria conversación con el doctor Ropero. Estoy seguro que para ustedes fue también profundamente edificante y enriquecedora. Siempre recordamos, cada miércoles a las 6:30 de la tarde tenemos la cita acá en su espacio Cristianismo Hoy, esto que hemos titulado El Mundo Contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe. Desde acá, desde Cristianismo Hoy, nuestra palabra de bendición, rogando de que el Dios de paz sobreabunde en gracia y en misericordia para todos los televidentes que en este momento nos escuchan. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les esperamos la próxima semana en su canal Médano Televisión, La Señal de Falcón. Dios les bendiga.